Mi madre lleva 30 años depositando dinero en una cuenta que no es mía. El día que mi madre murió, encontré una libreta de ahorros escondida dentro de la funda de su almohada. No estaba doblada, no estaba envuelta. Estaba prendida con un alfiler oxidado a la tela interior de la funda, como si quisiera asegurarse de que solo se descubriera cuando alguien cambiara las sábanas. Y la única persona que cambiaba sus sábanas en los últimos años, desde que enfermó, era yo. Me llamo Lorena. Tengo 34 años. Soy la única hija de Marta Soriano, viuda desde los 42, jubilada de la oficina de correos, mujer de misa de las 7 y café con leche a las 5. Mi madre era la persona más previsible del barrio. Todos los vecinos sabían a qué hora salía a comprar el pan, a qué hora regaba los geranios, a qué hora cerraba las persianas. Mi madre era una rutina con forma de mujer, y mi madre llevaba 30 años depositando dinero todos los meses en una cuenta bancaria que no era la mía. La libreta estaba a nombre de un tal Daniel Ortega Soriano. Soriano era el apellido de mi madre. Ortega no era nuestro apellido. Mi padre se llamaba Antonio Beltrán. Yo me llamo Lorena Beltrán Soriano. No conozco a ningún Daniel, no conozco a ningún Ortega. Y sin embargo, ese nombre desconocido compartía el segundo apellido de mi madre. Abrí la libreta con las manos heladas. La primera entrada era de mayo de 1994, 6 meses antes de que yo naciera. El depósito decía 60 euros. La descripción del banco decía ingreso mensual MS. Las iniciales de mi madre. Pasé las páginas con cuidado, casi temiendo que se rompieran. Cada mes, sin falta, sin saltar uno solo en 30 años. A veces 60, a veces 120, a veces 300. Una sola vez, en diciembre del 2008, 2500. Justo el mes en que vendió el coche de mi padre y me dijo que el dinero era para arreglar el tejado. El tejado nunca se arregló. El saldo final, impreso con tinta fresca de la última visita al banco, 3 semanas antes de morir, decía 97.422 euros con 60 céntimos. Casi 100.000 euros. 30 años. Un nombre que yo no reconocía. Me senté en el suelo de su habitación, con la libreta en el regazo, y empecé a llorar de una manera que no sabía que existía. No era el llanto del duelo, era el llanto de descubrir que la mujer a la que acababas de enterrar tenía una vida entera que nunca te enseñó. Esa noche dormí en su cama, no por sentimentalismo, por método. Si había escondido una libreta en la almohada, podía haber escondido más cosas. Necesitaba pensar como ella. A las 4 de la mañana me levanté y empecé a buscar. El cajón de los pañuelos tenía un fondo doble que se dio con un golpe seco. Adentro había un sobre amarillento con 14 cartas, todas dirigidas a Daniel Ortega Soriano, calle Almendros 47, Logroño. Todas devueltas, todas con el sello rojo de destinatario desconocido. La caligrafía era la de mi madre. La fecha de la primera carta era de junio de 1994, un mes después del primer depósito. Daniel Ortega Soriano era una persona. Mi madre había intentado escribirle durante años y nunca había podido encontrarlo. Al día siguiente fui al banco con la libreta y el certificado de defunción. La empleada, una mujer de unos 50 años que llevaba un broche con forma de gato en la solapa, miró los papeles durante mucho tiempo antes de hablar. Señora Beltrán, lo siento mucho por su madre, pero esta cuenta no se puede liquidar a su nombre. ¿Por qué no? Porque está a nombre del titular, Daniel Ortega Soriano. Su madre solo era depositante autorizada. Para retirar el saldo, necesitamos la firma del titular o un certificado de defunción del titular. ¿Y si el titular no aparece nunca? La mujer del broche bajó la voz. El protocolo es esperar 10 años desde el último movimiento. Pero señora, si me permite decirle algo, su madre venía a esta sucursal todos los meses, desde antes de que yo entrara a trabajar aquí. Y cada vez que venía, me preguntaba lo mismo. ¿Qué le preguntaba? Si Daniel había venido a retirar algo, si había llamado, si había dejado algún mensaje. Yo siempre le decía que no. Y ella siempre asentía, depositaba el dinero y se iba sin decir una palabra más. Salí del banco con la libreta apretada contra el pecho. Daniel Ortega Soriano no era una abstracción. Era una persona que mi madre esperaba encontrar todos los meses. Una persona que ella creía que algún día iba a aparecer. Llamé a mi tía Pilar, hermana mayor de mi madre, la única familiar viva de su lado. Le pedí vernos. Le dije que era urgente. Cuando llegó a mi casa esa tarde, le puse la libreta sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra. Mi tía la miró, cerró los ojos y se llevó las 2 manos a la boca. Tu madre te lo iba a contar, susurró. Me lo prometió hace 5 años. Cuando le diagnosticaron lo del corazón, me dijo, Pilar, el día que sepa que me queda poco, le voy a contar todo a Lorena, pero nunca lo hizo. Y ahora yo no sé si tengo derecho. Tía, por favor. Pilar respiró hondo y empezó a hablar mirando la libreta. No a mí. Tu madre tuvo un hijo antes que tú, antes de casarse con tu padre, cuando tenía 19 años. El padre del bebé era un chico del pueblo que se fue a trabajar a Alemania y nunca volvió. Tus abuelos, los míos, eran de los que se mueren antes que aceptar una hija soltera con un hijo. La obligaron. La metieron en un convento de monjas en Logroño. Tuvo al niño allí y se lo quitaron. Adopción cerrada. Se llamaba Daniel. Sentí que la cocina se inclinaba hacia un lado. ¿Daniel está vivo? No lo sé, Lore. Tu madre nunca pudo encontrarlo. Lo intentó toda su vida. La familia adoptiva se mudó 2 veces y le perdió el rastro en 1998. Por eso le abrió esa cuenta. Le ponía dinero todos los meses, por si algún día aparecía, por si algún día venía a buscarla y ella podía decirle, mira hijo, no te olvide nunca. Aquí está todo lo que te debo. Me llevé las manos a la cara. Tenía un hermano de 50 años, en algún lugar, que probablemente ni siquiera sabía que mi madre existía. Un hermano por el que ella había trabajado horas extra durante 3 décadas. Un hermano que era el verdadero motivo por el que el tejado seguía con goteras. Tía, ¿papá lo sabía? Pilar negó con la cabeza muy despacio. Tu padre fue a la tumba sin saberlo. Tu madre no se lo contó nunca. Era su secreto, su penitencia, su esperanza. Esa noche subí al desván. Llevaba la libreta y las 14 cartas devueltas. Necesitaba revisar cada caja, cada bolsa, cada papel. Si mi madre había escondido una libreta en la almohada y un sobre con cartas en un cajón con fondo doble, tenía que haber más. Tenía que haber pistas. Algo que me permitiera encontrar a Daniel. Me pasé 3 horas abriendo cajas. Encontré álbumes de fotos, vestidos viejos, libros del colegio,
diario, nada útil. Cuando estaba a punto de rendirme, vi una caja de zapatos que decía Facturas 1995, con la letra de mi madre. La abrí solo por terquedad. Adentro no había facturas. Adentro había un cuaderno de tapas duras forrado en tela azul. Lo abrí. Era un diario. La primera entrada era del 5 de junio de 1994, la última del 12 de enero de este año, 3 semanas antes de morir. Pasé las páginas hacia el final con el corazón en la garganta. Necesitaba saber qué había escrito mi madre poco antes de morir. Necesitaba entender en qué pensaba cuando ya sabía que no iba a poder cumplir su promesa. La última entrada estaba escrita con letra temblorosa, casi ilegible. 12 de enero. Hoy vino. Después de 30 años vino. Tocó el timbre y dijo mi nombre completo. Le abrí la puerta y supe que era él antes de que dijera una palabra más. Tiene los ojos de mi padre. Tiene mi forma de cruzar las manos. Le pedí que pasara. Le serví café. Le di la libreta. Y entonces me preguntó por Lorena. Sabía que existía. Sabía dónde vivía. Sabía dónde trabajaba. Le pedí que no se acercara a ella todavía. Le pedí que esperara a que yo pudiera explicárselo. Me prometió que esperaría hasta después de mi funeral. Hoy es 12 de enero. Si esto se cumple, dentro de poco va a llamar a su puerta. Cerré el diario con las manos temblando. Mi madre había muerto el 15 de enero. Mi madre ya estaba enterrada. Mi madre había recibido a mi hermano 3 días antes de morirse y nunca me dijo nada. Bajé corriendo al primer piso. Justo en ese momento sonó el timbre de la calle. Sonó una vez, después 2 veces más. Me asomé a la mirilla con el diario todavía apretado contra el pecho. En la puerta había un hombre de unos 50 años, pelo canoso, abrigo gris. Cruzaba las manos delante del cuerpo de una manera que yo había visto toda mi vida. Cuando me vio mirar por la mirilla, sonrió muy despacio y dijo, lo bastante alto para que yo lo escuchara desde el otro lado de la puerta cerrada. Hola, hermana. Mamá me dijo que vendrías a abrirme. Para ver a historia completa, entre no link da miña bio o pesquise por Reddit Limbo no YouTube.